en el Vaticano. Me acompaña Jessica Calcaño. ¿Cómo le va, Jessica? ¿Qué ¿Bien? tal, Mauri? Sí, bueno, vivimos ayer un homenaje aquí en el recinto de la Cámara de Diputados, que de todos los bloques participaron y, bueno, dieron sus palabras. Duró más de lo previsto. Sí. Nos vamos ahora a los títulos del día. Sesión especial, oficialismo y oposición rindieron un sentido homenaje al Papa Francisco en la Cámara de Diputados. Esto fue ayer, martes, en un día en el que estaban previstas otras actividades, pero todos los bloques decidieron abrir el recinto para homenajear a Jorge Bergoglio. Homenaje interreligioso al Papa Francisco se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados a partir de las 14 horas y será transmitido en vivo por Diputados TV. Caso Libra, interpelación a funcionarios se postergó para el martes 29 de abril. Esto fue un acuerdo entre todos los bloques y el presidente de la Cámara para que este martes, que era la fecha prevista, se realice el homenaje al Papa Francisco. Bueno, y tenemos, como decíamos en los títulos, un homenaje interreligioso a partir de las 14 horas. Ya se está armando todo ahí en el Salón de los Pasos Perdidos. Y esto es interesante porque ayer, entre lo que más escuchábamos como elogios de quienes conocieron al Papa Francisco, hubo algunos discursos que vamos a estar repasando, pero recuerdo el de Eduardo Valdés, que fue embajador en el Vaticano, ni bien Bergoglio se convirtió en Papa, y destacaban esta cualidad del diálogo interreligioso que siempre tuvo el Papa, también cuando era arzobispo de Buenos Aires, pero que se destacó mucho en el Vaticano, donde no era tan habitual que el jefe de la Iglesia Católica tuviera tanto diálogo con referentes de otros cultos. Bueno, un poco en homenaje a esa actitud del Papa va a haber una misa a las 14 horas que se va a transmitir en vivo aquí en Diputados TV en el Salón de los Pasos Perdidos, que es habitualmente donde vemos las conferencias de los diputados después de las sesiones. Fue uno de los tantos elogios que recibió, ¿no, Jessica, el Papa ayer en la sesión, ¿no? Sí, y sabes que te iba a comentar que esta iniciativa de este homenaje interreligioso fue una propuesta de la diputada Lourdes Arrieta. Ella lo comentó en labor parlamentaria, de hecho, proponiendo que de alguna manera se los invite al homenaje que hicieron en el recinto en el día de ayer. Y desde esa propuesta surgió esta superadora de hacerlo directamente como un homenaje interreligioso en el Salón de Pasos Perdidos. Lo anunció ayer en la sesión Martín Menem para, bueno, convocar a todo el mundo a que pueda participar en vivo y en directo desde Diputados TV. Bueno, si no me equivoco, las imágenes que vemos ahí son de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, que es donde se va a llevar a cabo el funeral. En realidad, en este momento los restos, sí, es la Basílica de San Pedro exactamente, son los restos del Papa Francisco. Esta es la iglesia principal que tiene el culto católico, donde habitualmente el Papa realiza sus misas los días domingos, pero habitualmente son frecuentes las actividades religiosas. Y el sábado va a estar el funeral al que va a asistir una delegación de este gobierno, el gobierno de Javier Milei, pero también de otros, hay un total de 170 países que van a estar representados. Miro y me asombro porque esta dinámica eligió, Bergoglio escribió en su testamento que quería que descansaran en la iglesia Santa María de la Regina, creo que se llama, en Roma, que es donde seguramente van a ser trasladados. Pero decíamos que ayer tuvimos una sesión especial en homenaje al Papa Francisco y hubo muchos oradores, y la verdad que recomiendo ver varios discursos que están alojados en la página de YouTube de Diputados TV. Ahora vamos a escuchar qué decía Paula Oliveto de la Coalición Cívica. Y yo les quiero decir lo que sentí muchas veces ante determinadas acciones de su santidad. Como muchos argentinos, me enojaba, y miren que yo soy una persona de fe y siempre lo reconocí como mi pastor, pero me enojaba cuando recibía personas que estaban siendo investigadas por crímenes atroces y se sacaban fotos y las subían a las redes, y yo no lo entendía. Y no entendía cómo
como había personas que usaban verlo a su santidad para, de alguna manera, lavar las circunstancias en las que estaban involucradas, muchos con causas judiciales. Y hoy, viendo esto desde otra perspectiva, pienso que él tenía el don de la escucha y también el don de buscar en el otro la posibilidad de que se arrepientan y el perdón. Y eso habla de su grandeza. Y me hizo reflexionar en mi propia soberbia, porque muchas veces vos pensás que el otro tiene que actuar como vos querés que actúe. Y ahí uno encuentra muchas respuestas. A veces en las historias de vida, en la entrega, está el testimonio y no en aquellos hombres que usan una foto para hacer política. Eso habla de la grandeza de su santidad y de la bajeza de algunos. Dicho esto, quiero reivindicarlo con una nota que hizo en relación a la corrupción, tomando el libro de Samuel. Dice: el grande, el noble David, se sintió seguro porque el reino era fuerte y pecó así. Pecó de lujuria, pecó de adulterio y también asesinó injustamente a un hombre noble para cubrir su pecado. Este es un momento en la vida de David, dijo Francisco, que podríamos aplicar a la nuestra. Es el pecado de la corrupción. Aquí, David comienza y da el primer paso hacia la corrupción. Obtiene el poder, la fuerza. Por eso la corrupción es un pecado más fácil para todos nosotros que tenemos algún poder, ya sea poder eclesiástico, religioso, económico, político. Y el diablo nos hace sentir seguros, lo lograré. Pero el Señor quería tanto a David, tanto que después mandó a reflejar su alma. Envió al profeta Natán para reflejar su alma y él se arrepintió, lloró, he pecado y se dio cuenta de eso. El Papa nos invita a reflexionar en la propia naturaleza humana, en cómo nos tenemos que ver como dirigentes políticos. Y no están buenas las palabras ni la utilización del otro cuando no se cumple con el ejemplo de una propia vida. Así que el mejor homenaje que nosotros como dirigentes políticos le podemos hacer a Francisco es trabajar para que los pobres sean de clase media, para que los jubilados puedan tener una vida mejor, para que los chicos puedan estudiar, para que los obreros puedan trabajar, por la verdad, por la justicia, por la paz, que su memoria no sea usada, que tengamos en la Argentina la posibilidad de unidad, que el que piensa distinto no termine siendo un enemigo, que el respeto sea el camino de la concordia. Recemos por él, recemos por nuestra patria. Escuchábamos a Pablo Oliveto y Jessy, una sesión que duró 4 o 5 horas, en donde no hubo grandes cruces y que había sido acordada el lunes por la noche en una reunión de jefes de bloque, porque estaba prevista otra agenda, que era la agenda del caso Libra, y que hubo un acuerdo rápidamente. Y hoy decía Germán Martínez, el jefe de Unión por la Patria, fuimos el primer parlamento del mundo a rendirle un homenaje al Papa Francisco y era lo menos que se merecía, ¿no? Sí, así es. Bueno, todos los bloques tuvieron su representación, tuvieron oradores, incluso el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, también destacó que haya sido con tanta cordialidad. Dice, no sé si vamos a poder repetir esta modalidad, pero por lo menos fue un punto que, bueno, también Germán Martínez de Unión por la Patria lo destacó. Y después otras cuestiones, por ejemplo, Valdés reconoció, hizo un gran gesto de reconocimiento al diputado Miguel Ángel Pichetto por estar presente en la sesión, también porque, bueno, sabemos que no es muy afín al Vaticano, pero por respeto también, bueno, estuvo presente. Y seguimos viendo en la pantalla del medio
la Basílica de San Pedro, que es la iglesia principal del Vaticano. Por ahí se sube varios pisos arriba, a un costado está el Museo del Vaticano, y si llegás al último piso te encontrás con la Capilla Sixtina, que es esa escena imponente que hay, que es donde habitualmente y donde desde el 5 de mayo se va a elegir a un nuevo papa. Los cónclaves que se hacen ahí mismo se hicieron en 2013, se hicieron en 2005 y no se hacían antes desde 1978 porque había durado mucho el papado de Juan Pablo II. Va a volver a centrarse la atención. Nos hemos acostumbrado, porque es poco tiempo, bueno, 12 años un poco más, pero 8 años era poco, a que tenés que escuchar cómo los cardenales deciden durante un tiempo prolongado quién es el jefe de la Iglesia Católica. Es atrapante, ¿no? Sí, ¿cuánto puede durar eso, no? ¿Cuánto, o sea, porque si no consiguen la mayoría especial, recuerdo las fechas. Se vuelve a hacer y se vuelve a Claro. hacer hasta que en algún momento se llegue a un acuerdo. Pero se van aflojando las restricciones, Sí. en un momento quedan solamente 2 candidatos, las mayorías son menores, y me parece, la otra vez creo que tardó un mes desde el momento que se conoció la renuncia y el momento que se dice el famoso Habemus Papa. Claro. O sea que fue un mes La fumata exacto. blanca. La fumata blanca, o sea que en este caso podemos pensar que no menos de un mes, no menos de mediados de mayo, vamos a tener al reemplazante, y me acuerdo que asumió a los 6-7 días y se convirtió ya en el Papa Francisco. Pero ayer otra de las voces que se escuchó y que realmente conmovió a todos los diputados fue la del último diputado, creo no equivocarme, el último diputado que tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco, que es el ex canciller Santiago Cafiero. Y hoy esa ausencia pesa, es una ausencia dolorosa. La siente cada uno de los que estamos aquí, pero también y sobre todo la sienten los que no tienen voz, porque si hay algo que fue Francisco, fue la voz más potente de los que no tienen voz. Fue esa palabra justa y convincente cuando el resto callaba. Fue siempre esa valentía que no especulaba cuando todos especulaban. Yo tuve la enorme posibilidad y enorme gracia de conocerlo en el 2014. Lo visité en ese momento, él llevaba muy poco tiempo de papado, estaba prácticamente recién llegado. Después de todos los protocolos que uno tiene que cumplir para llegar hasta esa oficina, encontré en esa oficina, en la oficina del Papa, a un cura argentino, a un cura de barrio. El Papa Francisco, Jorge, el padre Jorge, era un cura de barrio. Estaba preocupado por los temas cotidianos. Por supuesto que, como se comentó aquí, tomó grandes banderas de la discusión universal, las cuestiones migratorias. Se posó siempre con una palabra justa allí donde se debatía y se debate aún la dignidad humana, en los campos de refugiados, en las cuestiones vinculadas al cambio climático, es decir, hasta incluso terminó siendo una voz potente con respecto a los endeudamientos irresponsables que se hacen en los países y que quedan luego pendientes para los pueblos. Francisco fue todo eso y mucho más, muchas de las cosas que dijimos acá y mucho más. Con el tiempo, desde ese 2014 en adelante, tuve la enorme posibilidad de construir vía mails, carta, algún que otro encuentro, una relación. En mi paso por la Cancillería me permitió también conversar con él temas muy puntuales vinculados a cuestiones, por supuesto, de nuestro país, pero que iban muy variadas, digamos, ¿no? Hago un poco de memoria, pero el 7 de octubre, por ejemplo, con el atentado que sufre en manos de Hamás, que sufre Israel, cómo eso lo conmovió, cómo él ayudó y me ayudó en ese momento, siempre con una palabra justa, siempre acercando soluciones, por ejemplo, a la evacuación de más de 1000 argentinos que estaban allí, muchos de esos niños y niñas. O también en el trabajo que se hizo de la Cancillería, por ejemplo, en ese mismo caso, a la hora de rescatar argentinos, ciudadanos y ciudadanas que estaban siendo secuestrados por Hamás. De esto y de muchas otras cosas que me guardo, por supuesto, para
para mí y que comparto habitualmente con mi familia, la calidez de esta persona. La última vez que lo vi fue en noviembre del año pasado. Tuve la posibilidad de conversar con él. Nuevamente me regaló con una enorme generosidad, me regaló un tiempo preciado, un tiempo precioso para mí. Sus frases, recuerdo ahí, la frase de Francisco siempre, por lo menos conmigo, tiraba frases y uno después con el tiempo las iba desmenuzando y las iba aplicando a diferentes realidades. Claro, nosotros venimos todos de la política, entonces todo lo que decía Francisco lo poníamos en código político. Hoy quizás, después con el tiempo empezás a pensar en otro tipo de abordaje. En ese momento me dijo, me acuerdo de su última frase, de una conversación que tuvo conmigo, me dijo: el tiempo es más importante que el espacio, la realidad es más importante que la idea y el todo es más importante que las partes. Tremenda frase que le regaló el Papa Francisco al diputado Cafiero en noviembre, hace muy poquito, cuando lo recibió en el Vaticano. Pero nosotros vamos a cambiar de tema porque sabemos que la semana pasada estuvo en la Cámara de Diputados brindando un informe de gestión Guillermo Francos y dejó algunas definiciones, y algo de eso tiene Jessica Calcaño. Sí, estuve repasando porque, bueno, con ¿Te pusiste a ver todo de vuelta? El informe escrito. ¿En serio? El informe escrito estuve revisando algunas cuestiones porque tuvimos poco tiempo de desmenuzarlo. Es oficio de docente universitario, sí. Tremendo. Lee todo, detalle. Y de periodista también, nos gusta hacer periodismo de investigación, sacar datos, etcétera. Bueno, tema jubilaciones, que se llevó una buena parte del discurso, de la exposición que hizo el jefe. Exposición, exactamente. Él termina la exposición. Termina con jubilaciones, pero uno ve a lo largo del informe, hay muchas preguntas que hicieron los diputados al respecto para las respuestas escritas, ¿no? Sobre, bueno, si va a aumentar la jubilación. Hay 4.000 respuestas que leyó Jessica. No leí todas, bueno, ¿no? Dice eso el informe. O sea que... No leí todas, pero busqué por temas algunas cuestiones. Y vamos a repasar cuáles son algunos de los datos. Esto lo dijo también en su exposición al final Guillermo Francos. Las jubilaciones en total son de 5,7 millones en todo el país. De ellas, por moratoria son 3,8 millones, es decir, el 68% se puede jubilar por una moratoria que venció el 23 de marzo, que ese es el debate que va a venir también la semana que viene, y sin moratoria, es decir, haciendo los aportes que están establecidos por ley, se pueden jubilar, hay actualmente 1,8 millones, es decir, el 32%. Estos son datos a diciembre del 2024 de ANSES, ¿sí? Vamos a la siguiente placa para... Es el 68% de los jubilados totales. Claro, solo jubilados sin pensionados es esto, porque está el detalle también de los pensionados, yo agarré solo jubilaciones. Y hay en una de las respuestas muestra todo un cuadro detallando provincia por provincia cómo es esta relación, jubilados por moratoria, jubilados con los aportes normales, digamos. Bueno, para ver cuáles son las provincias que tienen mayor proporción de jubilaciones por moratoria, Formosa tiene el 90%, Mauri. El 90% de los jubilados de Formosa son por moratoria. Digo, para que veamos que va a haber provincias que sin la moratoria... Igual nadie pierde el derecho adquirido, ¿no? Aclaremos. No. Lo que no hay es de aquí en adelante. De aquí en adelante. De aquí en adelante, pero que para que tomemos conciencia de que va a ser un problema grave, ¿no? O sea, para una población grande. Entonces decíamos, Formosa, volvemos a la placa, 90% se jubila por moratoria. Chaco, Misiones y Corrientes por más del 80 y menos de 90, ¿sí? También un porcentaje muy alto. Y después tenemos Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y Santa Fe. Más del 70% se puede jubilar por moratoria, está jubilada por moratoria, y menos de 80, ¿no? Entre 70 y 80. Estos son los que se van como por encima del promedio, ¿no? Después, bueno, está todo el detalle del resto del país, pero estos gobernadores quizás, o los diputados de estas provincias, quizás deberían estar más preocupados porque el fin de la moratoria va a afectar especialmente, ¿no? El fin de la moratoria, igual recordemos, Jessy, es reemplazada, algo que no existía cuando nació la moratoria en 2008, por una pensión. Claro. La pensión universal para la vejez, que es el 80% de una jubilación mínima. Si tenemos en cuenta que la moratoria en algunos casos no arrancabas cobrando sin el bono. Sin el bono, exacto. Pero recordemos que si la moratoria, en algunos casos, si no en todos, no arrancás cobrando la jubilación plena porque tenés que pagar la mora. Claro. En algunos casos la pensión no es muy distinta a lo que se cobraría por moratoria.
en algunos casos, ¿no? Sí, hay que comprobar, o sea, no es universal la PUAM, igual. Por ejemplo, recordame. Hay que comprobar que vos no tenés suficientes ingresos, que no tenés otras posibilidades, es incompatible con seguir trabajando, bueno, tiene otros requisitos. Bueno, vamos a ver la siguiente placa con otros datos. La jubilación en el sistema de reparto, hay 47% de mujeres. Ahora, si uno va a ver la jubilación por la moratoria, ahí el porcentaje de mujeres asciende a 74%. ¿Sí? Esto muestra que la eliminación de la moratoria afecta especialmente a las mujeres. Lo que dice es que también en el informe 48% de beneficiarios previsionales cobran hasta una jubilación mínima, ¿sí? Es decir que casi prácticamente la mitad tiene ese importe por mes, que es bastante bajo. Y en la última moratoria, a marzo del 2025, fueron un poco más de 580.000 los beneficios otorgados. Creo que nos queda una más, ¿o está la última? Sí. Una más, bueno, también está el detalle... De esos 580.623 beneficios otorgados de moratoria, este es el desglose. Claro, acá lo que explican es cuántos son los aportes que hizo cada sector, ¿no? Más del 90% corresponden a una jubilación mínima, los casos de moratoria. El 31% de su universo de moratoria regularizó entre 25 y 30 años de aportes, es decir, ahí está la mayor, bueno, y entre un poquito menos también. El 32% regularizó entre 20 y 25 años de aportes, es decir, hizo moratoria por lo que le faltó. El 19% regularizó entre 15 y 20 años y el 18% regularizó menos de 15 años de aporte, sí, el 18%, menos de 15 años de aporte. Así que esto es un poco la información que está, seguramente se ponga sobre la mesa cuando se debata en la Comisión de Previsión y Presupuesto y Hacienda, que fue emplazada y va a ser, digamos, la semana que viene por todo el luto, digamos, el duelo de esta semana. Y está previsto que el martes 6 de mayo haya un dictamen de bloques opositores consensuados sobre la continuidad del sistema jubilatorio, con o sin moratoria. O sea, hay algunos bloques que quieren la continuidad de la moratoria y otros que no, pero quieren alguna ley sustituta. Claro. Y después el oficialismo quiere que siga la PUAN y que no haya moratoria. Todo esto Franco ya dijo, tiene fecha, ¿no? Moratoria no queremos. Moratoria no. Ya tiene fecha de emplazamiento, 6 de mayo va a ser la fecha del dictamen. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Segundo bloque en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados. Les recuerdo que a las 14 horas habrá una misa interreligiosa en Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara Baja en homenaje al Papa Francisco y va a ser transmitida en vivo por Diputados TV. Renovamos plantel en la segunda media hora. ¿Cómo le va, Leo Fredes? ¿Cómo te va, Mauri? ¿Qué tal? Buenas tardes. Señor Guido Brablaski, hola, bienvenido. ¿qué tal? Bueno, Muy y buenas ambos tardes. estuvieron ayer en la sesión de homenaje al Papa Francisco. ¿Qué impresión te quedó, Leo? No, una linda sesión, linda, o sea, por lo menos no, y lo pusieron de relieve los diputados también casi al final diciendo, bueno, ojalá muchas más sesiones fueran así, en este clima de armonía, sin beligerancia, sin los cruces, pero difícilmente se dé nuevamente este clima. El propio Martín Menem, presidente de la Cámara, lo dijo, pero sí, era buenos los discursos, hubo no solamente católicos hablando, sino también de otras religiones. Lo vamos a ver esta tarde, como vos decís, es interreligiosa este encuentro de las 14. Bueno, fue una sesión bastante buena para lo que se viene viendo últimamente. ¿Guido, la impresión de la sesión? Sí, coincido con Leo. Yo me quedo con un costadito que es como uno ve, se vio en la sesión, en un buen clima, cordial, como la cuestión es
¿Quién hereda el mensaje del Papa? ¿Dónde está el mensaje del Papa, no? Es el Papa que decía que rescata a Santurio desde un lado conservador, marcando la diferencia biológica del hombre y la mujer. Es el Papa del mensaje social, ¿no? Que quizás lo que es el oficialismo lo resiste más y es más afín al panperonismo, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el mensaje que queda? ¿Cuál es el perfil de Francisco, no? Bueno, qué hermoso debate el que nos trae Guido, a partir de escuchar con detalle los discursos que todos pueden escuchar porque están en la página de YouTube de Diputados TV, y cada diputado, como decía Guido, hizo una interpretación del legado del Papa y también del papado de Jorge Bergoglio. Uno de ellos fue el diputado del bloque Independencia, Agustín Fernández, que esto decía. Con pesar vengo hoy a este recinto a rendir homenaje al Papa Francisco, el Papa del fin del mundo. Un hombre cuya fe inquebrantable estuvo al servicio abnegado de los más humildes y su vida encontró plenitud trabajando por la paz, la justicia y el amor en este mundo. Su figura ya pertenece a toda la humanidad. Jorge Mario Bergoglio trasciende nuestras fronteras con su legado de la casa común. Nos inspira a seguir construyéndola, ladrillo a ladrillo, e iluminarla en la caridad de luchar contra la cultura del descarte. Así también a reencontrarnos como hermanos más allá de nuestras diferencias. Y nos recuerda a todos los actores políticos que la función pública es una forma de caridad, siempre que la misma busque el bien común. La voz del pastor se ha callado. Sus acciones y sus enseñanzas quedarán entre nosotros y será responsabilidad nuestra seguir el camino que él nos ha indicado. Más allá del dolor que nos produce su partida, debemos continuar la marcha, superar las desigualdades, las injusticias y las faltas de oportunidad. Su papado fue un faro en medio de la tormenta, en un mundo convulsionado. Francisco fue la voz que nunca cayó, denunció la indiferencia global, interpeló a poderosos, defendió la vida en todas sus formas y clamó incansablemente por una humanidad más fraterna. Renunció a todo ornamento de poder siguiendo su conducta jesuita. Supimos desde ese momento que algo distinto estaba ocurriendo. Se llamó como el Santo de Asís, haciendo en ese mismo instante una declaración de principio: humildad, pobreza y paz. Escuchamos a Agustín Fernández, uno de los discursos de la sesión homenaje que se hizo este martes en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero Leo Fredes nos va a invitar a viajar allá 12 años atrás, donde todos nos acordamos dónde estábamos, el día en que el Papa Francisco, en realidad que Jorge Bergoglio se convirtió en Papa Francisco. A ver, contanos qué traes. Exactamente, Mauri. Algunos estábamos aquí cubriendo la sesión de ese 13 de marzo de 2013, estaba en la víspera, estaba como ahora todo esto de los cónclaves, esperando la fumata blanca. Bueno, los días previos se sabía que estaba al caer ya en la designación del nuevo Papa, se sabía que Jorge Bergoglio era uno de los principales candidatos, había mucha expectativa y de hecho ese 13 de marzo de 2013, gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo gobierno, presidencia de la Cámara de Diputados de Julián Domínguez, un católico de muchas convicciones, justamente al frente de la Cámara, del Frente para la Victoria también en ese momento, se aprobó en esa sesión una resolución al efecto, una resolución como la que hubo ayer manifestando bueno, el pesar y el dolor por la muerte del Papa. En ese momento se había hecho una resolución de la Cámara en lo que tenía que ver con la consagración de Bergoglio como el Papa Francisco I. Lo que decía esa declaración básicamente era declarar en representación del pueblo argentino el orgullo, la emoción y el beneplácito que provoca la designación de Bergoglio como Papa. O sea, se improvisó, se pausó la sesión y se hizo un texto.
Se hizo casi al final porque antes pasaron cosas, diría un expresidente. Antes de llegar... Después te voy a contar por qué especialmente me interesan tus placas, pero bueno. Claro. Y después otra de las cosas que se puso de relieve fue cortito ese proyecto. Independientemente de nuestras creencias, abogamos para que sea capaz de guiar no solo al pueblo católico, sino de contribuir a encontrar la paz en el mundo. Eso decía el texto aprobado por el plenario de la Cámara. Una de los que lo motorizó mucho fue Graciela Camaño, entonces diputada del peronismo. Todavía no se había ido al Frente Renovador porque ganó ese año en octubre. Era del peronismo disidente. Ella había asumido con Dualde en 2011. Exactamente. Es complicado Graciela porque 4 mandatos con 4 partidos distintos. Sí, no se entender. En ese momento era peronismo disidente. Le mandamos saludos, aparte porque la extrañamos. Totalmente. Se extraña mucho Graciela Camaño en la Cámara. Amiga también de Guido Berlasque. Coincido. Sí. Una diputada, yo la haría vitalicia, Graciela Camaño. Sí, con alguna otra, Alicia Carrió, muy buena legisladora también. Sí, sí. Se realizaba en esa sesión un homenaje a Hugo Chávez, pleno gobierno kirchnerista, había muerto hacía poco Hugo Chávez y se hacía un homenaje al expresidente de Venezuela. Hugo Chávez muere el 5 de marzo. Claro, exactamente, muy buen dato aportado. Ya te voy a contar porque me acuerdo todo, pero bueno, te dejo. 5 al 13, que debe ser la primera sesión que se había hecho después de la Asamblea Legislativa, en la primera sesión del año, en lo que tiene que ver con ordinarias o especial para tratar proyectos, que era esta. Bueno, allí se hace lo de Hugo Chávez. Se estaban haciendo los homenajes, fundamentalmente encabezados por el Frente para la Victoria. Julián Domínguez interrumpe al orador de ese momento y dice: quiero anunciar a la Cámara que hay papa y es argentino el cardenal Bergoglio. ¡Qué momento! Hoy voy a chequear eso, voy a chequear ese video. Ya tiene que estar, pues ya esa época se filmaba. Sí, está el video, ¿Qué momento el anuncio, el anuncio de Domínguez, eso, ¿no? Exactamente, se poder dar esa noticia en el recinto. Totalmente, se paralizó todo, más allá de que te decía que estaba la expectativa de que iba a pasar, bueno, tener que hacerlo justo en un momento en que la Cámara está sesionando, le da una impronta distinta. Allí vemos lo que decía Domingo. Omar de Marchi, del Partido Demócrata de Mendoza, ya actuaba como aliado del PRO, de Mauricio Macri, era opositor al gobierno kirchnerista, pidió un cuarto intermedio en ese momento, cuando Domínguez dice ¿Cuándo eso? Se enteró? Claro, cuando Domínguez hizo eso, dice, bueno, propongo un cuarto intermedio, dice el mendocino, para que podamos ir a ver por televisión cómo está todo esto de la ceremonia y qué está pasando allí en el Vaticano. Recordemos... Pequeño dato, no había una televisión en el teléfono todavía. Claro, no. Ese año fue el último. Fue el último porque WhatsApp arranca ese año. Ajá. Entonces, tener teléfonos inteligentes, había lo que los recordados BlackBerry, claro, por razones muy divertidas de la geopolítica, desaparecieron de un día para el otro. Bueno, los BlackBerry no tenían, era lo más sofisticado que había, y no tenías un video, entonces... Es muy importante el apunte de Guido, porque nadie podía ponerse a ver videos en ese momento. Claro. Estamos diciendo en este momento... Nos parece lo más normal del mundo hoy estar viendo un partido de fútbol o lo que sea en este dispositivo, y eso hace tan poquito, hace esto nada más, no existía. La conectividad no era la misma. Pero más que nada lo que dice Guido, el aparato, me acuerdo porque ese año los BlackBerry dejan de andar, googleen un día por qué, se van a divertir, y ahí aparecen los teléfonos inteligentes exactamente en 2014. Claro, bueno, entonces en este año previo, estaban en eso, de Marchi dice, vamos a verlo por televisión, dejemos un poquito la sesión que lo queremos ver. Bueno, la mayoría lo dice Domínguez, bueno, lo vamos a poner a consideración, se diluye un poco, Frente para la Victoria dice que no iba a aceptar el cuarto intermedio, y se rechaza, así, pero a mano alzada. Wow. A mano alzada, sigamos con la sesión de homenaje a Hugo Chávez. No amerita dejar la sesión en un cuarto. Jorge Bergoglio no ameritaba en ese momento para el kirchnerismo, hay que decirlo. Le tiramos el centro. Pero bueno, puedo sumar. Yo fui a cubrir a Cristina Kirchner, presidenta, que hacía un acto en Tecnópolis y no lo pudo nombrar a Jorge Bergoglio, en ese momento era enemigo político. Después esto se dio vuelta, pero hay que decirlo también, ¿no? La gran pelea, recordar por el matrimonio igualitario 3 años antes, ¿no? No hacía mucho que había pasado. No, y bueno, y previamente Néstor Kirchner había dicho que era el jefe de la oposición. Sí, con Néstor Kirchner en vida, ¿no? Lo había definido de esa manera. No había buenas relaciones. Después fue genial como ahí sí
la muñeca política de Cristina Kirchner, cómo se reconstituye y creo que se reconstituye de una gran manera, ¿no? Cristina. Sí, no, también. Empieza, sí. Y es interesante. Creo que estos días van a empezar a rascarse más documentos. La pelea empieza después de Cónclave de 2005, cuando había versiones de que Bergoglio estaba muy cerca de tener los votos. Como no se sabe lo que pasa ahí adentro, quedaron en versiones. 8 años después nos dimos cuenta que era cierto, que tenía una rosca armada. No quiero cargar las tintas sobre Cristina Kirchner, que no lo pudo nombrar cuando lo nombraron papa. No pudo, hizo un discurso en Tecnópolis y no lo nombró, no lo pudo expresar. No quiero cargar las tintas sobre la expresidenta. Recordemos que con Mauricio Macri tuvo pésima relación. Ya era papa. Ya era papa. Ahí empezó la historia. Y con Javier Milei ya sabemos también. ¿no? Mauricio Macri, ¿por qué? Está más fresco. ¿Qué hecho puntual te acordás? Nunca quedó del todo claro. Sí. No recuerdo un enfrentamiento puntual. Había una frialdad total y absoluta. Por ahí no había algo puntual, pero es cierto que había frialdad. Cierto budismo de Mauricio Macri y su gente. Por ahí los presidentes esperaban un aliado directo y no podían aceptar que él fue otro jefe de Estado que tenía su agenda, que no necesariamente tenía que ser la agenda del presidente de turno. Eso me parece que era algo muy incómodo, y allá por 2005, en algunos textos que uno puede encontrar, había una cosa como de que, pero ¿cómo sería que convive un presidente con un papa? Debe ser re loco. Bueno, finalmente no ocurrió, pero sí en 2013. ¿Te queda una placa, no? Sí, queda una placa que entonces, bueno, con todo eso de que no se va a hacer el cuarto intermedio, el primero que le toca hablar después de Domínguez por parte del oficialismo, toma la palabra el jefe de la bancada oficialista de ese momento, Agustín Rossi, el santafesino, y dice: queremos expresar nuestro beneplácito. Bueno, les cuento a los dos, ¿saben por qué no me acordaba de esto? Porque habitualmente cuando Leo trae alguna placa de las sesiones de antaño, que ya se hizo medio costumbre, uno estuvo ahí, se acuerda algo, porque estaba paseando justamente, estaba haciendo un paseo por Europa, muy común en esas épocas, y uno de mis lugares a ir era Roma, y pensaba que no iba a poder entrar porque estaban eligiendo al Papa. Entonces estaba contando los días a medida que avanzaba el viaje, decir: por favor que lo elijan, así me reabren la Capilla Sixtina. Me agarró en Francia, específicamente en París, la noticia de que elegían al Papa argentino. Todo el mundo te paraba, absolutamente todo el mundo. Realmente, a veces los argentinos creemos que están todos pensándose en nosotros, y casi nunca pasa. Ese día pasó, no podías hablar con nadie sin que te pregunte si lo conocías. Era una noticia de mucha conmoción, que no sea europeo, no lo podían creer. Y bueno, ni que hablar cuando llegué a Roma y al Vaticano, que era total la pregunta de cualquier comerciante, y todos los romanos conocen lo que pasa dentro del Vaticano, por lo menos intuyen y dicen: lo que se viene es una revolución fuerte, porque esto no da para más. Necesitamos una persona que no sea de este lugar, que no sea habitué de las prácticas, es un gobierno el Vaticano, y bueno, había un desgaste del gobierno. Recordemos el Batilic del año anterior. Y ahí inmediatamente pude entrar a la Capilla Sixtina cuando se reabrió, todavía estaban las butacas, y recientemente teníamos un Papa argentino. Bueno, era una verdadera conmoción, y lo más interesante, que creo yo no lo dejó de ser nunca, porque siguió revolucionando la curia tradicional, nunca se consumió en ese día a día, y se animaba a dar una entrevista a un medio europeo y criticar a Europa. Primer papa en 15 siglos que no es europeo y que dice: Europa se olvidó de sus orígenes porque este lugar lo hicieron inmigrantes. Se lo decía a los italianos, a los españoles, a los franceses, que una nota muy interesante en La Nación contaban que nunca lo aceptaron por eso. Y esa transgresión desde el fin del mundo de parte de un vecino nuestro, creo que es algo que va a quedar para todas las vidas, y que a veces nosotros nos agrandamos de más, pero los argentinos en algunas cosas tenemos que sentir orgulloso que sea argentino y que haya logrado ese sacudón, ¿no? Totalmente, sí, es importante. Decíamos, sí, ayer se dijo mucho también esta frase: fue el argentino más importante, fue el argentino más importante. En eso hubo coincidencia casi del 90% de los discursos, y se puede tomar un común denominador de frases que se escucharon ayer en el plenario de la Cámara de Diputados. Bueno, una frase que se escucha mucho cuando se habla de cine es la remake, ¿no? O sea, la repetición con otros actores o con actores parecidos de una película. Esto va a pasar este año porque ya estamos teniendo, y anunciábamos en la primera parte del programa con Jessica Calcaño, un debate sobre las jubilaciones, y ahora empieza otro sobre las universidades, los dos temas que coparon gran parte del año parlamentario. Contame, Guido, ¿qué se viene?
Bueno, primero, para ponernos un poquito en contexto, debemos decir que hoy es el aniversario de la gran marcha en defensa de la educación pública que tuvo lugar el año pasado, es exactamente 23 de abril, una marcha que sorprendió ampliamente por su enorme repercusión. Hay paro hoy también, hoy hay paro en las universidades nacionales y van a acompañar la marcha también de los jubilados, que es esta tarde aquí en el Congreso como todos los miércoles. Bueno, el tema universitario vuelve a estar en la agenda, o hay por lo menos un intento de la oposición para que vuelva a estar en la agenda. Recordemos, yo venía viendo los bloques anteriores y nuestra compañera Jessica hizo un gran repaso. Todo, tené cuidado, sí. todo en detalle. Hizo un gran repaso de cómo había sido la secuencia el año pasado, no vamos a reiterarlo, pero recordemos que terminó con el bloqueo aquí en la Cámara de Diputados, el rechazo del veto a la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada en las dos cámaras, había tenido sanción, el presidente la vetó para no poner en riesgo lo que considera el déficit fiscal y todo eso. Recordá que se necesitaba 2 tercios para avalar el veto, y es el número que no se alcanzó. O sea, el oficialismo superó el tercio de la Cámara de Diputados. El oficialismo consigue su tercio para blindar el veto presidencial. Bueno, eso fue lo que pasó con la ley de financiamiento universitario. Eso repercutió en las universidades, sobre todo en una pérdida del poder adquisitivo de los ingresos docentes de entre 35 y 50%. Uno lee distintas... Durante el año pasado. Sí, durante el año pasado. Poder adquisitivo. Exactamente. Porque los salarios universitarios fueron prácticamente, quedaron totalmente desfasados respecto de la inflación que se generó con la devaluación, al asumir el actual gobierno, más el arrastre inflacionario que se venía. Bueno, yendo entonces al proyecto, eso quedó, ese debate. Ahora, hace unos días nada más, presentó Dania Tabela, que había sido autora radical, autora del proyecto de ley de financiamiento de las universidades, volvió a presentar un proyecto con Maximiliano Ferraro, que es para actualizar por índice de precios al consumidor del INDEC, más variación de la divisa para importación, más variación de aumento de tarifas de servicios públicos. Es parecido 50, al año pasado, ¿no? Es muy parecido. No me puse a compararlo finamente, pero Leo, lo que uno recuerda, hay muchas cosas en común. Sí, sigamos con las placas, pero bueno, decía, me parece que es bastante parecido y que bueno, ese, como dice Guido, fue sancionado, aprobado por las dos cámaras y finalmente vetado. Actualización entonces de los de todos los renglones para las universidades, que no sé si estaba en una placa anterior, lo teníamos porque claro, veto que se obtiene también encomienda la aprobación de la adecuación de las partidas para funcionamiento universitario, hospitales universitarios, áreas de ciencia y técnica, etcétera, todos los renglones que son del presupuesto nacional. Claro, porque son ítem del presupuesto. Entonces ítem del presupuesto, exactamente. Recordemos que de dónde sale la plata para las más de 50 universidades nacionales, sale del presupuesto nacional. Bueno. Que no tiene mucho más gasto en educación, hay que aclararlo, ¿no? Porque después las escuelas son de las provincias. Por eso hay una trampita que a veces se hace de la Secretaría de Educación y dicen, pero miren cuánta plata ponemos en... yo he escuchado ese argumento el año pasado. Miren cuánta plata ponemos en las universidades. Ahora no me acuerdo, pero pongamos 80% del presupuesto de educación nacional va a las universidades. Bueno, pero porque las escuelas primarias, secundarias... y los jardines. El sistema educativo está sostenido por los distritos, por las provincias de la década del 90. Entonces... El gran paquete... Carlos Menem transfirió a las provincias la educación de esos niveles. Los que eran escuelas nacionales, dependían del Ministerio de Educación Nacional, hoy dependen de las provincias. Y en la Ciudad de Buenos Aires sale del presupuesto porteño. Claro, ¿no? Sale de los impuestos que paga, impuestos municipales, ¿no?
los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, se financia... Son impuestos provinciales porque la Ciudad de Buenos Aires funciona en doble manera municipio-provincia, ¿no? Entonces, de esa autonomía le permite tener los colegios. Así es. Antes eran colegios nacionales y los hospitales lo mismo. Pero bueno, es poquito lo que sale, es decir, las universidades se financian con recursos de la nación, presupuesto nacional, y ahí va entonces este proyecto de ley, como fue el año pasado, de pedir una actualización por proyecto de ley. Bueno, se encomienda también al Ejecutivo a convocar a paritarias a nivel general del sector docente y no docente universitario para 2025, y también el objetivo se plantea que es alcanzar la recomposición salarial del año 2024 y la correspondiente actualización en el corriente año. No puede ser inferior esta actualización a la variación acumulada del índice de salarios del sector público registrado. Bueno, y un punto más, es largo el proyecto, es largo, bastante preciso y detallado. Una de las cosas que es parte del debate, la Auditoría General de la Nación realizará las auditorías correspondientes e informará al Congreso el seguimiento y control. Toda esta polémica de quién audita las universidades, ¿no? Es interesante el último punto porque efectivamente el plan de la auditoría de este año incluyó a las universidades. Mañana iba a haber una reunión el jueves de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que es la encargada de seguir lo que hace la auditoría. Se suspendió por la semana de duelo, pero el problema que decíamos, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, es que no tenemos auditores, porque ni el Senado ni diputado los nombra, y tenemos solamente al presidente de la auditoría, que es Juan Manuel Olmos, o sea que sería bueno que ambas cámaras definan cuanto antes los auditores, así se puede llevar a cabo este contralor que hace la auditoría, que puede hacer la auditoría y que debe hacer la auditoría sobre cada organismo del Estado, y ese control después va al Congreso, que es el órgano de contralor por excelencia del Poder Ejecutivo. O sea que vaya si hay ámbitos de control. Nosotros nos vamos a ir, gracias Leo, gracias, Mauri, y gracias Guido. Gracias. Hasta mañana a las 13 acá en La Bancada. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.